Estamos a punto de que arranque la zafra en la Argentina, la salida del ternero, que lamentablemente en muchos lugares, en el sur de La Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se fue adelantando. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el que todos más o menos conocemos en algunos ámbitos de cría de la República Argentina y en estos en particular, el hecho de que siga persistiendo una sequía muy compleja determina que el criador sin más alternativa tenga que aliviar la vaca y sacar un ternero mucho más liviano del que está acostumbrado a llevar habitualmente el filotero derechito al corral. Y está claro que ese tipo de terneros de entre 100 y 150 kilos, como ya hemos visto, tiene destino de recría, no tiene otra alternativa, antes de llegar al corral de encierre profesional. Y están los que dicen, ¿cuántos terneros menos tendremos? Bueno, están aquellos también que sostienen que no va a haber una caída importante de terneros con respecto a la zafra del año pasado. Esto lo iremos viendo en el desarrollo diario, en el día a día de una actividad que empieza lentamente a levantar temperatura. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Aprovechamos para enviarle saludos a los amigos entrerrianos, a los productores de aquella provincia mediterránea que nos recibieron de maravilla en los últimos días del año pasado. Y eco de lo que allí ocurrió en la jornada de actualización de Engorde a Corral, en aquella provincia, vamos a escuchar a uno de los disertantes, el ingeniero Claudio Bolek. Habló sobre el impacto ambiental y tratar de mitigar el impacto ambiental con mejores prácticas. Hoy además los consumidores en cualquier rincón del mundo, sobre todo en países más desarrollados, son los que marcan la agenda de cómo trabajar en este aspecto. Y sobre este aspecto precisamente Claudio charló con nosotros. Vos sabés que vos lo dijiste, impuesto a veces por los consumidores, esta figura del consumidor responsable que aparece hoy es aquel que trata de buscar producciones que tengan la menor cantidad de residuos. Y bueno, nos lleva a un lugar donde una producción animal tiene muchos residuos, pero esos residuos con una vuelta de rosca se te pueden transformar en insumos. Nos estamos sacando prácticamente el 98% de todos los residuos que tengo en insumos. ¿Cuáles son los residuos que encontramos más a mano en un confinamiento de Engorde a Corral, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una intensificación en la producción que obviamente tiende a generar mayor volumen de residuos? Mira, lo que más se produce y es el estiércol. Claro, uno puede trabajar con los residuos domiciliarios, los residuos de vacunación, que son los biopatogénicos. Hay residuos peligrosos, que son los aceites de los tractores. Pero siempre digo, ¿no?, que 1000 animales estabulados generan unas 8000 toneladas de bosta fresca que se transforman en unas 1000 toneladas de bosta seca. Entonces lidiar con 1000 toneladas de bosta cada 1000 animales empieza a ser un desafío logístico, ¿no? Y bueno, eso hay que llevarlo al campo y resolverlo con el uso agronómico. La sorpresa que me generó tu exposición es que el estiércol bovino tiene menor calidad, por así llamarlo, como para poder generar potencialmente un biodigestor y ponerlo en marcha comparado justamente con otro tipo de estiércol de producción animal, ¿no? Sí, en general el estiércol bovino es el que dentro de la lista de cada producción, la avicultura y porcinos, es el que está a la cola de todo esto. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer biogás con este estiércol, sino que o se necesita mucho más, o sea, una escala muy grande, o a veces se necesita incorporación de algún otro material que tenga la potencialidad de generar biogás. La tecnología de biogás ha crecido, es una tecnología viable, pero no es para cualquiera, se necesitan determinadas condiciones. Y además, el productor que empieza a hacer biogás deja de ser un productor de carne, o sigue siendo un productor de carne e incorpora que es un productor de energía. Claudio Bolek habla sobre los destinos que tiene el estiércol en el Engorde a Corral, que para muchos es un dolor de cabeza y que todavía no tiene encerrado el círculo como para darle un mejor tratamiento y mitigar posteriormente lo que es uno de los grandes problemas de los sistemas de encierre. Claudio Bolek habla de un tratamiento
que no es el convencional para este aspecto de la actividad productiva? Bien, la mayoría de los países europeos o Estados Unidos, los que van a la punta muchas veces con cuestiones ambientales y ganadería, han resuelto la disposición final de los residuos a través del uso agronómico, que no es la eliminación del residuo que muchas veces se conoce, es transformar el estiércol en un insumo de la agricultura, ¿sí? Para generar pastura, para generar cultivos. Vemos en Entre Ríos que hay una gran cantidad de superficie agrícola, cerca de 2 millones de hectáreas agrícolas, que pueden recibir estos residuos, transformados en insumos, claro, a través de una estabilización, donde se mueran mucho los patógenos, las malezas que tienen, y bueno, hacer una disposición de esto con el resguardo del ambiente y del agua, ¿no? Que es lo que tanto abunda en Entre Ríos. ¿Hay que hacer un tratamiento muy particular justamente para utilizarlo y volcarlo a la tierra como fertilizante después? En general, hay que tratar de que primero que baje un poco el volumen, que pierda agua. Ese es un desafío en una provincia que llueve. Y de esa manera, cuando baje el volumen, se produce un periodo de estabilización. Lo más sencillo es el compostaje. Este compostaje, que es una fermentación aeróbica, va a reducir el volumen y va a generar algunos compuestos más parecidos a los que el suelo necesita. Y esa sería la estabilización más sencilla. Ahora, el proceso de compostaje puede ser desde dejar unas pilas y moverlas de vez en cuando hasta la incorporación de el silo picado, heno picado y alguna volteo de esas pilas un poco más frecuente, hasta con maquinaria apropiada para ese trabajo, antes de ir al campo. Residuos peligrosos y olores que emanan de los establecimientos filoteros. Sobre este punto tan importante en el desarrollo del engorde a corral en cualquier ámbito de la Argentina, habló allí en Paraná, provincia de Entre Ríos, Claudio Bolek. Y cuando aparecen los residuos peligrosos, que serían el aceite de los tractores, en general, eso se hace, muchas veces el mantenimiento se hace en talleres, con acusar que uno tiene un recibo de que se entregó a un taller el aceite, uno podría hacer una disposición final de eso. En otros lugares se exige una certificación que de alguna empresa que se haya atribuido el hecho de que se llevó ese residuo, o si no, en el caso de los residuos biopatogénicos, que son las vacunas, las agujas, residuos de antibióticos, eso debería ser dispuesto a través de una empresa que también los pase a buscar y nos entregue a nosotros un certificado de disposición final limpia de ese residuo. Esto no tiene vuelta atrás, daría la impresión de que va a ir increyendo en función de la demanda que genera hoy la comunidad internacional, ¿no? Claro, a nivel mundial esto ha tomado ya hace 20 años un camino en el cual hay que ir adecuándonos y nosotros también, por nuestra propia seguridad, al resguardo del agua, del suelo, de la calidad de vida de las personas, debemos hacer las cosas en términos ambientales con una impronta práctica. Hay muchas cosas que nos podemos ocupar, como manejar bien el estiércol, tratar que no llegue el agua, hacer ese estiércol, transformarlo o estabilizarlo y devolverle la fertilidad al campo, devolverle materia orgánica y salud a los suelos. Y por otro lado, hay cuestiones como el metano que emitimos en la atmósfera que no podemos hacer mucho, por lo menos los productores, pero sí tratar de mitigar algunas otras cuestiones como los olores y en general la emisión de polvillo o de algunas otras cosas en nuestros establecimientos. ¿Y se puede mitigar el tema olor? Por supuesto, las técnicas más comunes son tratar de están asociadas con el resto de las medidas correctivas, por ejemplo con el manejo de los efluentes. Si nosotros le damos pendiente a los corrales, no dejamos que se estanque y haya humedad y hacemos un barrido de corrales frecuente, ese barrido de corral frecuente hace que ese estiércol se remueva y no quede una capa olorosa en la superficie cercana de los corrales. Además, los canales deberían ser limpiados frecuentemente, no deberían ser zanjas profundas que estén emitiendo olor, sino ser un canal de sección parabólica que sedimente estiércol y después yo lo remueva y lo lleve a un lugar un poquito más alejado del establecimiento. ¿Se viene la certificación para este tipo de trabajo? ¿Supones que en un futuro no tan lejano, teniendo en cuenta justamente que el consumidor también demanda información, en algún momento llegará la certificación de buenas prácticas ambientales? Por supuesto, inclusive hay provincias que ya están trabajando en buenas prácticas ambientales, como Córdoba, Santa Fe,
está adecuando. Entre Ríos, no me cabe duda que viene también en ese camino, y digamos, hay certificaciones en muchas otras producciones, y por qué no en esta. De hecho, creo que desde la provincia, desde la Cámara Argentina de Feedlot y a nivel nación, se trabajan en tratar de aunar todos estos aspectos e incorporarlos a la normativa. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Genofeed, bionutrición ruminal. Nueva herramienta biotecnológica que permite aumentar la producción de carne de manera económica y más rentable. Para mayor información, www.genofeed.com.ar. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conecar Ganadera, hotelería 5 estrellas, máximo conocimiento y experiencia en feedlot, el mejor lugar para hacer buenos negocios. Silk, transformación tecnológica en nutrición, premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Acorral, esta es la alternativa de los miércoles que renovamos por 30 minutos a partir de las 20 en cada rinconcito del país, con esta generosa ventana que es la pantalla de Canal Rural que nos permite acercarnos a ustedes y acortar distancias. Otro de los disertantes, fíjense el nivel de especialistas, el ingeniero Darío Colombato, hablando de un tema que por ahora, en este 2020, nos viene tratando bastante bien, que es el tema del estrés calórico, al que siempre hay que atender. Barro, estrés calórico y la sinergia de estos dos componentes. Sobre eso habló con nosotros el ingeniero Darío Colombato. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. E incluso se sinergizan, ¿viste? Cuando uno tiene condiciones de calor y además de barro, esa interacción termina en una sinergia que nos hace perder mucho dinero por pérdida de bienestar animal, cambios en el comportamiento de los mismos animales, lo que redunda en una peor eficiencia de conversión. Y si vos lo integrás a esta cuestión con la salida de las recrías pastoriles y el inicio de los encierres en el verano, que es algo que en muchos planteos de producción integrados está ocurriendo, está claro que nosotros tenemos enemigos como para que realmente vale mucho la pena combatir, digamos, ¿no? ¿Cómo nos ocupamos de esto? ¿Esto con manejo nada más se puede solucionar? Mira, yo lo dividiría en dos planos. El primer plano es el del barro, en donde primero hay que hacer foco en las instalaciones. Digamos, hay que trabajar mucho en la planificación de instalaciones. Algo de lo que hablaba Claudio Bolek antes con respecto a esa planificación de las lagunas de sedimentación. Digamos, en términos del barro, a mí me gusta una frase que me dijo una vez un profesor de Estados Unidos, nos hablaba diciendo, ustedes tienen que pensar como una gota de lluvia tratando de escapar lo más rápidamente del corral, ¿sí? En el sentido de cómo puedo planificar yo el manejo del barro. Pendientes, plateas de hormigón lo más generosas posibles, ¿sí? Estoy hablando de un sistema que va a tener una parte de hormigón y una parte de tierra.
La pendiente fundamental, drenajes para que el agua de lluvia de exceso escape lo más rápidamente posible, compactaciones de los caminos de mixer, porque también no hay que olvidarse que trabaja gente con nosotros, yo le genero barro en el camino del mixer, no puedo pretender que la comida caiga dentro del comedero, ¿sí? Entonces, te diría que para el tema del barro es planificación y después un mantenimiento preventivo, que es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque cuando viene la gran barriada, el problema está que casi no puedes entrar con las máquinas. Entonces tiene que realmente ser preventivo para que no te agarre la situación, como nos ha agarrado, mea culpa hago, en algunos corrales que nos han generado un perjuicio económico. En términos del estrés térmico, sí hay muchas más cosas de manejo a hacer, que durante la charla vamos a ir tratando de desarrollar. Y una de las cosas más importantes es pensar mucho. Primero, evitar los movimientos de ganado arriba a las 9 de la mañana, guardia con el tema de las cargas, uno carga por ahí temprano, contentísimo, pero el animal es el que se va y viaja bajo condiciones no buenas. En el corral nosotros lo que tratamos de hacer es espaciar las comidas, o sea, si dabas 2 veces al día, por ejemplo, que es típicamente lo que se hace, en lugar de dar 50% y 50%, se da un poquito menos en la mañana, un 35% o un 40%, y se da el resto por la tarde, buscando que ese animal pueda consumir el alimento hacia la tardecita, tratando de poder disipar un poquito ese calorón, ¿sí? Hay otros manejos que vamos a conversar, como por ejemplo aumentarle el nivel de fibra en la ración en el calor, contrafáctico, digamos, más que contrafáctico, contra natura de todo lo que nos han enseñado, porque en realidad uno de los problemas que están asociados al estrés térmico es la acidosis. El animal se hambrea mucho durante el día y cuando le das la comida de la tarde de alta energía, el tipo se tira de palomita como un goleador, come con gran fruición, y ahí es donde yo tengo después un episodio de acidosis que en muchos casos se lleva a algún animal. Entonces hay que diferenciar los golpes de calor violentos y súbitos, ¿sí? Una muerte súbita, un golpe de calor, de lo que es un daño colateral del estrés térmico, que es esa alteración. Entonces, lo que hacemos es dar fibra para tratar de estimular insalivación y controlar acidosis. Es un poco contrario a lo que típicamente se enseñaba, pero yo creo que hoy la mayoría de la gente ya lo está tomando en cuenta. Y le preguntamos directamente sobre inversiones en infraestructura para mitigar el estrés calórico o el estrés térmico. Sobre esto habló con nosotros el ingeniero Darío Colombato. Mira, primero por tener mucha agua disponible, ¿sí? Muchas veces no nos fijamos en cosas de tirarles agua arriba a la cabeza, pero no nos fijamos en cuánta agua están pudiendo tomar y si el agua está limpia. Y cuanto más rápido sea el rellenado, más fresca va a ser el agua que el animal va a tomar. Después, entre las dos opciones, cuando uno habla de asperjar, lo que dice la bibliografía, y uno ya lo puede ir comprobando en otros países que con estrés térmico más frecuente, como el caso de Brasil, es que vos tenés que lograr, en ausencia de ventilación, que la gota sea de un tamaño suficiente para mojar el cuero. Pues si mojas solamente el pelo, que sería una aspersión por spray, el efecto luego de la convección del calor puede hacer que sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si vas a asperjar, tenés que regar. Si regás, no tenés que generar barro, porque podríamos tener ese otro problema. Y por eso yo soy, si querés, cauto a la hora de hablar de los aspersores en ganadería. Donde me encanta es en aquellos sistemas donde vos tenés todo cemento, donde podés poner sombra, donde podés aspersores, pero ahí también ponés ventilación. Eso ya es un capital, digamos, un capital invertido bien importante. Hay corrales que lo tienen y creo que esos corrales, salvando el tema del cemento permanente que a los animales les lastima el cuero y tenemos algunos otros problemas que estamos detectando a nivel frigorífico, pero son sistemas que tienen una conversión típicamente muy interesante. La media sombra, por último, estamos viendo, incluso en Uruguay estamos instalando sistemas que son como en el fútbol de barrera abierta, viste, que no son completos la media sombra, sino que tienen espacios y de materiales nuevos, no tanto media sombra, materiales de un color más plateado, que lo que permiten es una baja de temperatura. Y discutimos siempre cuántos metros cuadrados por animal le damos.
yo creo que ya con 2,2, 2,5 metros cuadrados por animal estás, pero eso significa que en un corral de 150 animales está hablando arriba de 300 metros cuadrados de sombra. O sea, si la hacemos muy bien, y también hay un capital en lugares donde vienen vientos, vienen tornados, vienen de todo un poco, y se nos rompe muchas de esas cosas, ¿no? No es un mensaje negativo, sí es un mensaje de cautela por ahí en cuanto a estas cosas de aspersión y de sombra, porque tampoco es que resuelven el problema 100%. Podés seguir teniendo la acidosis aunque tengas la sombra, ese es el punto, ¿no? Estos dos temas tienen que ver con el bienestar animal y cada vez el consumidor demanda mayores respuestas por parte de aquellos que emprenden la actividad del engorde en cualquier lugar del mundo, me parece, Darío, ¿no? Sí, y en esto yo creo que nos ha faltado, y hago de vuelta una autocrítica, nos ha faltado ser más proactivos en esto de explicar cómo es el sistema de producción, explicar que, por ejemplo, en el ciclo de vida de un animal, si yo tengo un corral de los 90 a 100 días, finales en 720 días de un animal de 2 años, la vida más los 9 meses de la vida en el seno materno, digamos, estamos hablando de un sistema cortito en la vida del animal y además debemos entender que el bienestar animal no debería ser, o sea, hay gente que lo va a entender del lado romántico y mucha más gente lo tiene que entender de que un animal tranquilo, sin estrés, es un animal que produce mejor. Entonces está en nuestro bolsillo, en el beneficio de nuestro bolsillo y el del país, trabajar y tratar bien a los animales. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor. Wincampo, software para feedlot, eficiencia de conversión, tecnología aplicada, trazabilidad ganadera, www.wincampo.com. Rafaela Alimentos, compra tu hacienda bovina y porcina. Si sos productor, te invitamos a que te pongas en contacto con nuestro equipo de compras, www.rafaelaalimentos.com. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Vías de comunicación, el ida y vuelta que proponemos, lo queremos acentuar. Desde sus dudas o inquietudes, ampliamos nuestro panorama, ampliamos el abanico de posibilidades para, desde esas inquietudes, trasladarla a los especialistas, aquellos a los que convocamos permanentemente los miércoles en la noche de Acorral, como el caso concreto del ingeniero Sebastián Riffel, que también estuvo disertando allí en Paraná, en la capital de Entre Ríos, en los últimos días del año pasado, en el marco de la jornada de actualización técnica del engorde Acorral. A él le preguntamos por el balance económico de la actividad de estos días. Bueno, lo que un poco discutimos en el transcurso de la jornada tiene que ver con los resultados económicos del feedlot, en un año que particularmente fue muy duro para la ganadería en general, fundamentalmente porque sufrió 2 procesos devaluatorios muy fuertes, ¿no? El último, la devaluación posterior a las elecciones de las PASO, en agosto, que se terminaron de consolidar esa devaluación los últimos meses. La verdad que a la ganadería le pega bastante fuerte porque, como conocemos transitoriamente, los ajustes de precios en la ganadería se dan más lentamente que lo que ocurren, por ejemplo, en los cereales. Entonces, particularmente este año tuvimos un inicio de temporada, la zafra, marzo-abril, donde el negocio de engorde a corral era un negocio atractivo, teníamos un precio aceptable de la hacienda, una compraventa neutra, inclusive algo negativa, un precio del maíz bastante barato, y eso hacía que el negocio sea atractivo. No un negocio, digamos, de un resultado muy exagerado, pero un negocio que se podía hacer.
Siempre convivimos durante este año, durante el último año, con el problema de las tasas de interés igualmente, que bueno, uno cuando no le ponía interés al capital, el negocio era bueno, cuando poníamos interés, el negocio se destruía. En la medida que avanzamos en el transcurso del año y ya nos posicionamos en junio, julio, esas variables, compra-venta y precio de maíz, fueron variando, fueron cambiando, y yo te diría que hoy, si miramos la foto de noviembre, con un precio de un maíz muy alto, entre 8.500 y 9.000 pesos, hay días que varía, con un precio de la hacienda que si bien subió después de las elecciones, pero que corrigió un 10, un 15%, contra un precio del maíz que corrigió prácticamente un 50%, el negocio, las variables cambiaron y el negocio se destruye. Esto es temporario, como todas las cosas. Si tendríamos para adelante un horizonte como el que tenemos hoy, el negocio en Gorda Corral es inviable. Y como conocemos, no se puede durante mucho tiempo perder plata, con lo cual tendrá que haber algún ajuste en las variables nuevamente. Estamos convencidos que va a ser a través del aumento en el precio de la hacienda, sin ninguna duda, y eso va a volver a recomponer la relación y va a volver a mejorar los indicadores a partir de febrero o marzo del año que viene. Pero la foto de hoy, diciembre, primeros días de diciembre del año 2019, el negocio en Gorda Corral es lamentablemente muy negativo, prácticamente imposible de ganar plata, salvo que se compre muy barato ocasionalmente. Hoy la invernada, toda la invernada está cara, y el gordo todavía no corrigió en los valores que esperamos que corrija. Los feedlots se están vaciando, la faena está aumentando considerablemente, hace años que no teníamos faena como la del mes de octubre, 1.300.000 cabezas, y eso nos marca de que evidentemente algún ruido va a haber, y a partir de febrero o marzo, cuando la oferta caiga, los precios de la hacienda se tendrán que consolidar y volveremos a tener resultados positivos, porque esto es cíclico. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, el próximo miércoles nos volveremos a encontrar con más especialistas. Hasta cada momento, muchas gracias.